destacado grupo de panelistas para nuestro programa Rumbo Minero, como Luis Miguel Castilla, por supuesto Alejandro Indacochea y Jorge Chávez, los tres economistas renombrados. Y vamos a conversar con ellos un poco de la actualidad. César, por favor, comencemos. Cómo no, Jorge, muchas gracias. Y me quisiera dirigir a Luis Miguel Castilla. Ya tenemos que repetir, como Julio César Alea Yacta es, la suerte está echada. Estamos a menos de 24 horas de ir a las urnas. ¿Qué opciones tiene el pueblo peruano respecto a los programas económicos que ya hemos escuchado y cómo los diferenciarías tú en todo caso? Muchas gracias, César. Creo que estamos ante una decisión absolutamente crítica. Dos programas que apuestan, uno por claramente el retroceso a través de un modelo estatista fallido en la mayoría de países que se ha adoptado, y el otro es por ojalá profundizar aquellos aspectos que hagan que haya una mayor cohesión social, que mejoren la efectividad del Estado, y hacerlo hoy. Yo creo que el status quo no se puede mantener, pero yo creo que no podemos jugar con las bases del modelo económico que nos ha dado grandes logros en reducción de pobreza, y especialmente orientar a la inversión en un momento tan complicado para el país, con más de 3 millones de pobres y con una clase media bastante venida a menos. Entonces yo creo que la decisión es tomar conciencia de lo que está en juego hacia el futuro. Correcto. Jorge, ¿cómo estás? Mucha gente en el Perú tratando de entender un poco la frustración que existe hoy en día en algunas personas en el Perú. Hablamos pues de la pobreza extrema, ¿no? Y esa frustración de tantos años con complicaciones. A veces no llega a entender, a ver si tú como un economista destacado nos podrías ayudar a hacer entender la importancia de mantener y seguir luchando para poder reducir la pobreza extrema, teniendo las cifras que hemos tenido hace muchos años, como 50% de pobreza extrema o más. ¿Qué es lo que le podríamos decir a esta gente para que tenga una ilusión dentro de un camino democrático y poder continuar trabajando y construyendo ladrillo encima de ladrillo en nuestro país? Bueno, en síntesis, lo que Perú necesita es un cambio responsable. O sea, porque indudablemente, y lo dijo en 2010 en el CADE Michael Porter, ¿no? Que en realidad el modelo peruano no había sido exitoso porque no había logrado que los beneficios del crecimiento se reflejaran en todas las regiones del país y en todos los segmentos sociales, y que la gente seguía viviendo en condiciones muy vulnerables. Entonces, sí se necesitaban hacer cambios. Creo que ha habido mucho mercantilismo, muchos clubes de la construcción, mucha corrupción, y eso había que romper con ese tipo de esquema, pero el cambio no nos puede llevar a la hiperinflación, a lo que vivió Venezuela, al mismo gobierno, el primer gobierno de Alan García, que fue nefasto. O sea, el cambio significa redistribuir mejor, ¿no? Gastar, que el Estado gaste con más eficiencia, que los empresarios no jueguen el partido, digamos, con cartas bajo la mesa, ¿no? Y que el Estado se convierta en un Estado eficiente, un Estado que está orientado a ser árbitro, ¿no? Que es neutral, que no favorece a grupos con nombre y apellido. Esa confianza en ese Estado haría que inclusive muchos paguen más impuestos, porque hay empresas que dicen, oye, si yo pago más impuestos, ¿a dónde iría? Yo creo que hay muchas empresas grandes que estarían de acuerdo con ayudar más al país, pero tienen desconfianza en el uso de los recursos por un Estado corrupto. Alejandro, concretamente uno de los temas que se ha planteado es la posibilidad de limitar las importaciones bajo el pretexto, el argumento de que se quiere proteger la producción nacional. ¿Qué implicancias tiene esta propuesta? ¿Es viable? ¿Es correcta? Mira, es totalmente inviable, con que tenemos que cambiar en otra opción, o sea, se descuidó de educación, salud, el rol del Estado, esa atención a los sectores de extrema pobreza,
no más repetir la historia de Panamericano de $2.000 millones y no tener camas UCI, pero realmente ese cambio tiene que ser un cambio responsable. Lo que veo es que como no encuentran respuesta por la crisis económica, política, social y sanitaria más grave de la historia, la gente lo que trata es volver al pasado, y el pasado es un pasado fracasado. Sustitución de importaciones y es un modelo totalmente obsoleto, que lo único que haría sería aislarnos ante el mundo, perder 11 TLCs cuya negociación ha demorado varias décadas de promedio. Lógicamente, al importar vamos a dar pie a una ola de corrupción, sobrecostos internos, nos vamos a desarticular con respecto a la economía mundial. Entonces, concretando, yo no veo otra opción sino de hacer un cambio mirando hacia el futuro, un cambio realista. Miguel, quisiera hacerte la misma pregunta que le hice a Jorge, o parecida, para ver tu óptica. La gente que tiene que tomar una decisión hacia el lado, digamos, democrático, hacia la opción democrática, ¿qué es lo que tendría que hacer esta opción democrática para poder realmente convencer a esta gente? ¿Qué es lo que tendría que hacer en su gobierno de inmediato? Se ha escuchado, por ejemplo, temas como el 40% del canon minero, ciertas decisiones un poco más fuertes, pero definitivamente yo creo que tenemos que ya dedicarnos a tener una gran minería, a poder desarrollar la minería de una manera como la desarrollan países mucho más desarrollados, pero además, con todos los recursos que tenemos, pero además, con estos recursos, poder eliminar realmente la pobreza extrema. Como dijo Porter, realmente nosotros necesitamos no tener tanta desigualdad, ¿no? ¿Cuál debería ser ese trabajo que debería hacer inmediatamente esta opción democrática que tenemos como una de las opciones? Jorge, mientras tengamos lamentablemente gobiernos regionales y locales que no necesariamente trabajan para el desarrollo de sus regiones o sus territorios, tenemos ahí un gran problema, porque si uno se fija, por ejemplo, en las épocas, en los 90s, había mucha más cohesión, había mucha más paz social, porque había una presencia activa del Estado. Digamos, en cada pueblito había una posta médica, había una escuela, cosa que se ha perdido lamentablemente con el tiempo, a lo que se suma, digamos, la corrupción tan generalizada que hemos visto, las regiones más ricas, digamos, con canon y regalías, y los peores indicadores sociales. Es un real acercamiento del Estado a estas comunidades, a adelantar beneficios. Hay múltiples formas, obras por impuestos, el Fondo de Adelanto Social habría que repensarlo, estas obras de irrigación, digamos, que se están postulando. Creo que hay que pensar fuera de lo convencional, porque si no, lo que estamos jugándonos es efectivamente el futuro de recursos y de proyectos que pueden efectivamente cambiar la realidad de nuestro país. Hay buenos ejemplos donde se ha logrado traducir la renta minera en bienes y servicios, quizás identificando con mayor claridad cuáles son esas brechas en agua, en educación y en salud. Solamente podremos efectivamente cambiar y sacar a esta gente de los niveles de pobreza y pobreza extrema en la cual se encuentra y superar. Y yo creo que si se percibe esto, con un Estado que participe mucho más, pero con eficacia y con transparencia, podemos lograr eso. Yo creo que el modelo centralista ya no da para más, pero tampoco el modelo de descentralización y la regionalización como se ha aplicado en el país. Eso para mí es clave, mejorar la efectividad y la transparencia del Estado y que la gente perciba beneficios hoy. No podemos darnos el lujo de esperar porque estamos en una bomba de tiempo, de convulsión, que nos puede pasar una factura tremenda como ha ocurrido en el pasado. Ahora, Miguel, para agregarle nada más, mencionaste antes que César haga la pregunta siguiente, para agregarle nada más, creo que Obras por Impuestos es una excelente herramienta, pero totalmente burocrática, ¿no? Tenemos que flexibilizarla. Muchas empresas la quieren hacer, pero tienen que contratar equipos de gerentes para poder realizarla, ¿no? Creo, Jorge, que hay buenas experiencias y hay malas experiencias. El tema central, en mi criterio, radica en dos temas. Uno es que había una altísima rotación de autoridades que impide, digamos, que estos proyectos tengan continuidad y eso desalienta la participación del sector privado.
Y lo otro es que muchas veces los perfiles, los expedientes técnicos, digamos, a veces son deficientes y el privado tiene que rehacerlos y muchas veces no se le reconoce el costo de la preinversión que realiza y eso tiende a desalentar la participación privada en este tipo de modalidades. Hay otras, pero yo creo que yo sería más partícipe de mejorar la gestión y no tanto el marco normativo, porque tanto cambio normativo al final es mejor saber jugar con las reglas que están, pero que sean, digamos, que se ajusten, digamos, a la realidad. Exacto. Ok, César. Jorge Chávez, te quería preguntar justo por el comentario de Luis Miguel, que me parece muy interesante. Ciertamente se puede optimizar la distribución de la renta minera, pero un sector que está muy preocupado es el laboral minero. Tengo entendido que el profesor Castillo ha tenido problemas para dialogar con la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, justamente porque ellos se han comprendido y saben que el factor de negociación con las empresas está en que esas empresas sean rentables y que por supuesto se aliente la inversión, no es que ellos estén en contra. Entonces, para profundizar en este tema de la minería, ¿qué ofertas son las que se tienen que hacer más allá de lo que ha mencionado Luis Miguel Castilla respecto a cómo puede mejorar en todo caso el funcionamiento de las empresas mineras en el Perú? Bueno, ese trade-off entre recentralizar o descentralizar, creo que se tiene que romper con una verdadera planificación. El CEPLAN tiene que ser fortalecido, a mi criterio, debiera convertirse en un ministerio de planificación. Y ojo que no estoy hablando de planificación central al estilo soviético, estoy hablando de una planificación indicativa para el sector privado, pero sí en el Estado tiene que haber una planificación centralizada, porque es como si fuera una empresa que tiene que funcionar con eficiencia. Entonces, eso no se ha dado, ¿no? El Ministerio de Economía tiene una vocación distinta, ¿no? El Ministerio de Economía ha tratado de cumplir esos roles, pero me parece que el rol del Ministerio tiene que centrarse en lo que es la parte más de Hacienda, y tiene que haber una vocación de planeamiento del desarrollo, que es diferente a la vocación que tiene un Ministerio de Economía. Entonces ahí yo haría una reforma dándole mucho más presencia al CEPLAN o a un Ministerio de Planificación, porque en buena cuenta lo que hay es un desorden, es un caos. La carrera pública también tiene que ser algo que se cumpla, la meritocracia. Ningún gobierno se ha comprometido con eso en la práctica. Mientras no haya meritocracia, vamos a tener estos problemas, tanto con obras por impuestos o como con cualquier mecanismo que exista, no va a funcionar, porque hay muchos, como bien lo ha dicho Luis Miguel, muchos cambios en los funcionarios y también mucha discrecionalidad, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Ahora, respecto al tema de la minería, yo sí creo de que hay que sacar para adelante todos los proyectos que se pueda, que respeten el medio ambiente, ¿no? Con criterios técnicos, porque eso va a ser beneficioso. Ahora, ¿cómo usar esos recursos? Me parece lamentable que por el lado de Keiko se esté planteando usar 40% del canon para gastarlo en dar ingresos a la gente, cuando eso debería ser la gran palanca para poder aglutinar más recursos privados, ¿no? Y a su vez generar desarrollo compartido con las comunidades aledañas a la minería, con un enfoque de desarrollo multisectorial, ¿no? De agro, reforestación, turismo vivencial, etc. Ok, Jorge. Alejandro, la minería es el 60% de las exportaciones, tenemos muchas cifras que son muy importantes. El Perú es un país minero, depende mucho de la minería, para bien o para mal, pero depende mucho de la minería. Y definitivamente tenemos proyectos como el de litio, proyectos muy grandes, muy importantes. Quisiera, siendo nosotros un programa minero, ¿cómo te imaginas que sería la minería peruana? ¿Cómo se desarrollaría la minería peruana en un gobierno de Keiko Fujimori y en un gobierno de Pedro Castillo? ¿Cuáles serían esas dos vertientes, esas diferencias para ti? Bueno, en el gobierno del señor Castillo no tengo claro qué cosa es lo que se va a hacer.
anuncia nacionalización, estatización, se cambia el programa y muta versiones diferentes. Yo creo que él mismo no tiene un rumbo hacia dónde ir, ¿no? Ahora, en el caso de Keiko, yo creo que tiene que haber un replanteo. Estamos perdiendo el carro de la historia. 54.000 millones de dólares que tenemos en proyectos de inversión en el mejor momento con el precio del cobre. Coincido con Jorge que tenemos que mirar más allá de la gestión del corto plazo de la coyuntura. Tenemos que mirar con una perspectiva estratégica, mirar qué es lo que viene en los próximos 10, 20 años de por medio. Los carros eléctricos, lo de litio, el grafeno también es una amenaza. Puede salir el grafeno y nos quedamos con las minas de cobre bajo tierra que no sirven para nada, recordando las bonanzas efímeras de Basadre. Ahora, me gustaría insistir con la regionalización. Para mí la regionalización es un fracaso. Vale la pena comentar que lo único que hemos sido relativamente exitosos en la regionalización ha sido en descentralizar la corrupción, porque el resto no ha funcionado. Hay un divorcio total entre el gobierno central, las regiones, hay un problema serio de corrupción, 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción, mal uso de los recursos, culpan al MEP que no le da pase, pero por otro lado, a buena hora que sea así, porque se evitan esos gastos, digamos, para construir monumentos a la hamaca, monumentos al árbitro, sin mayor sentido por medio. De acuerdo. Yo creo que acá tenemos que mirar en una forma diferente para los próximos 10, 15, 20 años a la minería, ¿no? De acuerdo. Oye, si me permites, Jorge, León, formularle la pregunta final a los tres, porque ya nos queda poco tiempo para que utilicen 30 segundos cada uno en invocar al ciudadano peruano qué debe pensar al momento que entra el día de mañana a la urna en cuanto a su destino económico y las opciones que tiene. Empecemos con Luis Miguel Castillo. César, yo creo que el votante, y especialmente el indeciso, tiene que preguntarse por qué tenemos 1 millón de venezolanos en el país. ¿Por qué? Esos han sido expulsados de un país riquísimo en recursos naturales, pero que fue mal administrado y que se convirtió en un estado, digamos, fallido, corrupto. Entonces, yo creo que eso no es lo que queremos en el país. Tenemos muchos desafíos hacia adelante, pero creo que mi llamado sería uno de dejar las diferencias de lado, pensar en el país, que tiene mucho por salir adelante, pero depende de nuestro propio esfuerzo y no dejarnos, digamos, engatusar por promesas y panaceas garantistas que finalmente no generan riqueza, sino ficción de progreso, y eso es lo que el país no requiere. Gracias, Luis Miguel. Rápidamente, Jorge Chávez. Bueno, lamentablemente no estamos ante las dos mejores opciones en la segunda vuelta, ¿no? Esto es un problema del sistema electoral peruano, ¿no? Entonces, para mí, simplemente lo que hay que pensar es en informarse hasta el último minuto. Me parece que Keiko todavía podría hacer algunas correcciones en algunos planteamientos que está haciendo, porque también tenemos que cuidarnos de la amenaza populista, no solamente que venga de la izquierda, que de hecho es una amenaza sobre todo un partido como Perú Libre que tiene 3 planes, no solamente uno, o sea, es una incertidumbre total. Pero del otro lado también las propuestas están tendiendo al populismo y creo que todavía está a tiempo, Keiko, de corregir, ¿no? Muy bien. Alejandro Itacochea. Mira, más del 80% no elegimos a ninguno de los dos. Caímos en la peor de las opciones. Una autoculpa de toda la clase dirigente, que no fuimos capaces de generar una alternativa viable. Ahora, desde acá yo quisiera hacer una invocación. Dejemos de lado nuestro rechazo, nuestra antipatía, justamente ganada por los fujimoristas. No la defiendo, pero acá está en juego la democracia. Acá está en juego la sustentabilidad del sistema. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en lo que viene a futuro. Esto no es una elección más. Esto es una definición de futuro. O retrocedemos 50 años y hacemos un país viable, o hacemos los ajustes con un cambio responsable para los años que vienen. Listo. Muchas gracias a los tres. Realmente una conversación muy buena. Lo que queríamos hacer con Rumbo Minero era tener a 3 economistas reconocidos para poder analizar algunos de los puntos justamente antes de los comicios electorales, que es muy importante pensar y pensar bien a la hora de votar. Ya cada uno ha hecho su invocación, así que les agradecemos a los 3 por estar con nosotros y los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Rumbo Minero. Vamos a una pausa comercial y regresamos.